Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Bienvenidos al segundo episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Yo soy el Dr. Jules Martínez y me acompaña mi buen amigo y colega, el pastor, líder, Robert Guerrero. ¿Qué tal, familia? Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes en este episodio que estoy, mira, así loco por entrar ya. Pero tenemos que saludarles. Claro. Y gracias por volver a escucharnos en este episodio. Nosotros vamos a hablar del tema central, el corazón de nuestra fe cristiana, que es el Evangelio. La centralidad del Evangelio. ¿Qué significa realmente el Evangelio? Que cuando hablamos del Evangelio del reino, cómo se conecta la esperanza del reino de Dios con esta buena noticia, tanto para nuestra vida personal como para la transformación integral y de nuestras comunidades. Oye, que esto es un vocabulario clave para la fe cristiana y muchas veces escuchamos que la gente dice, somos gente del Evangelio, o hablamos de iglesias centradas en el Evangelio, o esta persona es un ministro del Evangelio. Uh-huh. Entonces, lo utilizamos de múltiples formas, la frase, pero no necesariamente como que definimos a qué nos estamos refiriendo. Sí. Y yo creo que eso es algo que pudiéramos hacer ahora mismo. La mayoría de nosotros sabemos, quizás, si usted está familiarizado con iglesias, con el lenguaje de iglesias, que la palabra evangelio significa buenas noticias, que viene de este vocabulario en griego que dice evangelion, uh-huh. Y que está por todo el Nuevo Testamento. Sí. Que es una palabra bien fundamental para dar sentido a lo que está pasando con Jesucristo. Sí. Y vamos a decir, es el distintivo de la fe cristiana. O sea, hay muchas religiones que usan la Biblia como referencia y nacen de la Biblia, ¿verdad? O sea, el hecho de tener la Biblia no necesariamente te hace evangélico o evangelio, porque el evangelio incluso nos da unos lentes de cómo leer la Biblia entera. Entonces, es un mensaje específico, tiene un contenido específico. Y claro, en el mundo cristiano se usa de una manera tan genérica y para referirse a cualquier cosa que se refiera a la espiritualidad cristiana que a veces pierde hasta su significado, ¿no? Sí, sí, es cierto. Como dijo, leí una vez que es como el amor, que el amor lo usamos para todo, es tan genérico que se vuelve nada, ¿verdad? Ahí está. Entonces, no, el Evangelio tiene un mensaje específico, se centra alrededor de una historia, una narrativa específica que nos da unos lentes por el cual interpretamos incluso la misma Biblia de Génesis y Apocalipsis y la vida y todo. Es como algo que permea todo y le da un matiz particular, y de eso queremos nosotros hablar. Me recuerda que cuando uno mira los evangelios, por ejemplo, Marcos capítulo 1, el evangelio de Marcos comienza desde el saque diciendo, en el principio, este es el principio de las buenas nuevas del evangelio acerca de Jesús el Mesías. Sí. ¡Bum! Eso es para que no te vayas a equivocar. Lo que le traigo es el evangelio, ¿no? Y eso es interesante, entender a Jesús, porque Jesús es una figura de respeto y admiración dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Pero en el cristianismo Jesús es buenas nuevas. Y eso es algo muy distintivo. ¿Qué significa eso, verdad? No es solamente un ejemplo a seguir, no es una persona simplemente que me inspira a ser mejor. Su vida, claro, si la imitamos, seremos mejores personas. Pero esa es la pregunta. ¿Es el evangelio simplemente haciéndonos mejores personas? Sí. ¿O hay algo más profundo que sucede en nuestras vidas cuando abrazamos y creemos en el evangelio? Y eso queremos explorar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es uno de esos lugares donde si usted quiere ver una definición bien resumida de lo que es el evangelio, el apóstol ofrece esta definición. Dice, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué
las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Entonces usted se pregunta, ok, cuéntame, ¿cuáles son esas buenas noticias? Pues él dice, las buenas noticias de que son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Y usted dice, ok, ¿cuál es la palabra que nos predicaste? Sí, como esa intriga. Dime. Entonces él continúa, el verso 3, en el capítulo 15, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo recibí. Pablo, ¿qué fue lo que recibiste? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y entonces comienza a decirle, y este Jesús es el que resucita. Sí. Así que estas son una de estas cosas que uno dice, lo menos que uno puede decir del Evangelio es esto. Eso no se puede quedar. Exacto. Eso no se puede quedar porque si me quita algo de eso ya no es evangelio, ¿verdad? Así es. Que de hecho Pablo, es interesante porque a Pablo le preocupaba mucho cualquier tipo de distorsión. Sí. ¿Verdad? Y todo el libro de Gálatas, él empieza diciendo, oye, ustedes se desviaron del evangelio porque le cambiaron el orden al asunto, ¿verdad? Lo pervirtieron. Y cuando... mira, esto es muy importante en mi vida personal. El no internalizar el evangelio en mi vida, confesarlo de una manera, pero no saberlo internalizar, creó mucha distorsión en mi vida cristiana. Y cierta, o sea, hay muchas de mis problemáticas que yo viví. Y aún, yo considero que aún en mi vida los problemas que yo tengo es porque no he sabido internalizar el evangelio al punto de aplicarlo a esa situación en particular. Sí. Y o sea, que lo creemos, es como lo creemos y no lo creemos. Decía, creo que era Martín Lutero que decía que es como el jabón que lo agarra y se te resbala, ¿verdad? Porque es tan contraintuición. Es tan, o sea, esto es un asunto que un humano no se lo va a inventar, compadre. Esto es contraintuición que hay que revisitarlo constantemente. Y como tú acabas de leer, el evento de Cristo, de lo que Él hizo. Porque en lo que Pablo dice ahí, ya, o sea, fue Cristo es el personaje central, la obra de Él. Algunos le llaman el evento de Cristo, ¿no? Así. Su encarnación, su venida, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Todo Él lo hizo. El conjunto de todo eso, buena noticia. Buena noticia. Y nota que la buena noticia es porque hay una mala noticia, ¿verdad? Y cuando Jesús comienza su predicación, comienza con una cuestión bastante chocante. Comienza proclamando que el reino de los cielos ya se ha acercado, que se tienen que arrepentir, ¿verdad? Juan el Bautista comenzó haciendo ese preludio, pero entonces Jesús afirma que el reinado de Dios está presente en su vida. Así que cuando nosotros pensamos en qué es el evangelio, entonces lo primero que tenemos que ver es que hay una distinción. El evangelio no es mi testimonio. Correcto. O sea, mi testimonio es importante, claro que sí. Mi testimonio es consecuencia del evangelio. Yeah. Pero si tú compartes tu testimonio y piensas que estás evangelizando, no. Tu testimonio quizás es el preámbulo para que tú puedas compartir el evangelio. Correcto. ¿Por qué? Porque entonces el evangelio no es tu testimonio, pero es el testimonio de Jesús. Se trata de Él, de lo que Él hizo en su vida, en sus opciones, en su praxis, en su práctica, en su entregar su vida, en su muerte injusta, en su descenso a la muerte humana, en su resurrección y en su ascensión. Eso es una noticia que quebranta todas las otras noticias. Sí. ¿Verdad? Rompe con lo que nosotros conocemos como que es normal. Sí, Él es el héroe. Él es el héroe. Él es el héroe de la historia, no soy yo. Y su obra consumada, terminada, completada. Y ahí entramos, ¿no? De que Jesús, todo lo que hizo, posibilita nuestra reconciliación con Dios, nuestra salvación. ¿En qué? Bueno, ahí viene la particularidad de su obra, ¿no? Él viene a este mundo, vive la vida perfecta. ¿Sabes que leyendo, empecé el año como este año dije, voy a leer la Biblia de nuevo. Cada 2 años leo la Biblia entera en un año, ¿verdad? Qué bien.
Y este año estoy en eso, leyendo en el Antiguo Testamento lo santo que es Dios, lo perfecto, lo bello, lo sorprendente. Dios nunca ha dejado de ser así, brother. Dios nunca ha dejado de ser un ser tan perfecto que yo me imagino estar aproximado a Él y decir, ay, como alguien dijo, ¿verdad? Yo puedo decir todo lo que yo quiera, que a mí me gusta el basquetbol, yo juego bien basquetbol, pero si entra Michael Jordan por ahí, compadre, yo no me atrevo a decir que yo nada, ni le pongo la mano a la pelota. Así es. Porque la perfección de Michael Jordan me hace ver a mí que yo no soy nada. Imagínate ante Dios. Uh-huh. Dios sigue siendo justo. ¿Cómo es que yo puedo estar confiado, descansado, abrazar a ese Dios sin temor? Cristo hizo algo. Uh-huh. Cristo lo posibilitó. Lo que Él hizo, y esa es la pregunta, que ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que Él hizo? Y cuando yo entendí, bueno, en mi jornada, ¿verdad? En mi trayecto, lo primero fue Cristo murió por mis pecados. Oye, brother, pagó la... O sea, yo consciente de que tengo una deuda con Dios, ¿verdad? Aunque yo sé que esta verdad muchas veces ofende a la gente, dice, ¿cómo un Dios está severo? Bueno, yo digo, bueno, hay que tener una visión de Dios muy bajita para no entender que Dios es un Dios perfecto, mano, justo, puro, limpio, ¿verdad? Entonces, es un Dios que Cristo, la mancha mía, mi pecado, lo que me separa de Dios, toda la ofensa, cuando uno conoce quién es Dios, el Dios de la Biblia, que se ha dado a conocer y su carácter, y uno ve cuán distante uno está de eso y cuánto lo ha ofendido, que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, que canceló la deuda. Brother, un tipo como era yo de calle, que estaba muy... Mira, yo decía, yo no creo en Dios, porque yo seguía a mi papá, ¿verdad? Yo no creo en Dios, pero yo decía algo. Si hay un infierno, yo sé que para allá que voy, eso es directo, compadre. Porque yo estaba muy consciente de la diablura mía, ¿verdad? Claro, después con el tiempo uno se da cuenta de que el pecado es más profundo que simplemente esas diabluras que uno hace. Pero cuando yo entendí ese perdón, pero luego descubrí algo que fue tan liberador como eso, que Dios sigue demandando la vida justa. Dios sigue demandando perfección. Cristo vivió la vida perfecta y justa que yo debo vivir y no puedo. No que no la vea, es que yo no puedo, brother, no puedo. Y Él me revistió de su justicia. ¡Bam! Wow. Para mí, querido amigo o amiga que nos escucha, yo no sé dónde tú estás en esto o de comprender, pero yo te puedo decir a ti que el entender que Él vivió la vida que yo debo vivir por mí y murió la muerte que yo merezco y venció en la cruz y resucitó. Mira, mano, yo soy un pecador, o sea, yo soy un... Tú andas conmigo, brother, si no, pregúntale a mi mujer. Yo puedo aparentar de que soy bueno y que yo qué. Pregúntale a mi mujer y ella te va a sacar todos los trapos al sol mío. Pero yo estoy en paz. Yo vivo en paz. Mira, eso es lo que yo quiero que la gente conozca. Yo quiero que la gente conozca esa liberación, esa confianza que nos da Jesús por su obra consumada en la cruz. Evangelio, buena noticia. No buen consejo, ¿verdad? Buena noticia. Sí, ahora que tú estás diciendo eso, quizá una manera de resumir entonces qué es el Evangelio, podríamos decir que es la buena noticia del reinado de nuestro Dios creador sobre todo aquello que nos destruye, ya sea humano o no humano, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, confesado como Señor y Mesías. Cuando tú escuchas esta noticia de que hay un Dios creador que nos ha creado para sí mismo, que tenemos un significado y encontramos nuestra alegría en ese Dios creador, que fuimos diseñados para eso, nuestra respuesta debería ser abrazar esta noticia, abrazar a nuestro creador, encontrar nuestro propósito. Y ese abrazar, pues mira, utilizamos palabras para describir eso. Se trata de arrepentimiento, se trata de fe, de lealtad, de confianza. Y los efectos de esto es esta noción de que hemos sido recipientes de un regalo de vida. Sí. Hablamos de nueva vida,
de renovación, de regeneración. Sí. Y hablamos de la presencia del Espíritu de Dios de una manera vital dentro de cada persona que ha respondido a este llamado. La presencia del Espíritu Santo. Sí. Mira, tú acabas de decir la gracia que Dios te ha dado de decir en palabras tan concisas, tanta riqueza. Porque Jesús es un paquete completo. Jesús es el Rey. O sea, cuando tú recibes a Jesús, Él es el Rey. Y entonces ahí tú te despiertas que, espérate, Él es el Rey de un reino. Pablo dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, que no es solamente que me salvó personalmente. La buena noticia no es solamente que hay algo que Él hizo que me salva personalmente, sino hay algo que Él hizo que me hace ciudadano de su reino, de un reino de justicia, de paz, de equidad. O sea, como que se abre, de repente el evangelio es una redención que abarca todo, brother. Dios cree. Como dice, el capítulo comienza, la historia del evangelio comienza en el capítulo 1 de Génesis. Así es. Dios creó todo. Y todo, mira, algo que Darrell Gooder, que es un autor de corte anabautista, cuando yo leí el libro de él, ahora no recuerdo el título, pero cuando ese autor me ayudó a mí a ver la espiritualidad de lo cotidiano. Porque él dice, Dios creó todo era bueno. Toda la vida orientada hacia Dios, eso es una orientación espiritual. Toda la vida orientada a contraria a Dios es otra espiritualidad. Y entonces, o sea, de repente todas las cosas toman un valor sagrado. Toman un valor sagrado. Dios creó las montañas, los ríos, las playas de Dominicana, que son las más hermosas del mundo. Son las de Vieques. Yo diría las de Vieques, Puerto Rico. Culebra. Creación de Dios. Y entonces cuando nosotros los seres humanos que somos corregentes con Dios, Dios nos dio la responsabilidad de administrar su mundo, y podemos entrar a esto, hablar en un momento dado de eso. Cuando nosotros decidimos gobernar esto a nuestra manera, sin Dios, ser nuestro propio, independizarnos de él, la dañamos, ¿verdad? Manchamos, todo quedó manchado. Cristo en su redención redime todo. Colosenses, tú lo citaste en el primer episodio, Él vino a redimir todo en la cruz por su sangre. O sea, su misión es abarcadora de todo, ¿verdad? Entonces, ahora coloco mi salvación dentro de esa restauración plena. No la divorcio de la restauración plena del Rey que viene a restaurar y establecer su reino aquí en la tierra de justicia, de paz, de equidad, de amor, de perdón, de reconciliación. Todo queda ahí. O sea, no, tú sabes que uno, por razones didácticas, tiene que definir categorías. Claro. Pero algo que yo he aprendido a apreciar es la integralidad de todo. No puedo separarlo. No puedo separarlo. Mi experiencia de salvación me conecta con el proyecto de salvación de todas las cosas. Proyecto. Me involucra en una misión de salvación que sí, mi pasión y deseo es que mis amigos, mi familia conozcan este amor, pero también que todo lo que está roto por la posibilidad que hizo, porque ahora Cristo murió y resucitó, todo lo que está roto se restaure. Y eso es buena noticia para todo. Es para todo, sí. Y cuando me gusta ese énfasis en que todo lo que está roto será restaurado. Porque nosotros muchas veces en nuestras tradiciones, a veces como hablamos de la fe cristiana, hablamos de la salvación como un escape a otro mundo. Sí. Que la salvación es algo tan interno que se puede resumir en mi conciencia de que Dios me ha salvado a mí como individuo. Dios me ha libertado a mí como individuo. Dios me ha dado esperanza de una nueva vida y de una vida eterna a mí como individuo. Y que ahora lo que voy a esperar es que
nos reunimos como iglesia, pero estamos esperando la salvación extramundana. Sí. Después de la muerte. Pero la pregunta que tanta gente a través de la historia se ha hecho y que muchos cristianos y cristianas han tratado de responder, no es tanto si hay vida después de la muerte, ciertamente es importante eso, sino si hay vida antes de la muerte. ¿Hay vida antes de la muerte? Bueno, si pensamos entonces en que el Evangelio restaura todas las cosas desde ya, de que es la irrupción de Dios en nuestras historias, Sí. retornando a lo que debería de ser en las vidas de tantos millares de personas a través de la historia humana. Entonces esto es una esperanza que comienza desde ya. Sí. Sí, ya es como en los teólogos, ¿no? Cuando se habla del reino de Dios, de ya y todavía no. La experiencia, o sea, ya con la resurrección de Jesús y su ascensión, ¿verdad? Que Él es el Rey, que está en el trono y regresará. Ya se desactivó el poder del reino en esta vida, que se manifiesta en vidas transformadas, se manifiesta en familias transformadas, en comunidades transformadas. Todo imperfecto, ¿verdad? En ese ya y todavía no. Y nuestra esperanza, mira, esto de que para mí, que la Biblia termina, ¿verdad? La Biblia termina con, primero, con un romance aperísimo, la boda del Cordero, ¿verdad? Sí, la imagen es preciosa. Y nosotros somos la novia, como dijo un amigo mío en estos días. Qué interesante que el rol que nos da Dios a nosotros es el rol femenino. ¿Verdad? Para destruir con el machismo nuestro. Identifica a la iglesia como la esposa del Cordero. La novia, ¿verdad? Entonces, oye, trata a tu mujer bien, brother, porque mira cómo Cristo trata a ti, que eres la novia, ¿verdad? Entonces, qué belleza. Pero, la Nueva Jerusalén, descender. Una ciudad jardín que desciende del cielo. Los reyes de la tierra trayendo la riqueza de su cultura como regalo al rey. Eso, oye, nuestra fe es lo más mundano del mundo. Nuestra fe es bien, en el buen sentido del mundano. Sí. Es lo más, bueno, nuestro Dios es un Dios que por toda la eternidad va a existir en carne. Brother, va a existir en carne. Creo que fue de N.T. Wright, habla mucho sobre esto, ¿no? De que tenemos un Dios, yo me imagino, 1 millón de aquí, 1 millón de allá. El Señor enseñándome su herida, ¿no? Diciendo, mira, mano, mira el precio que me costó a ti para traerte aquí. Y cómo el reino de Dios manifestado ya en la comunidad del rey que trabaja por ese reino. Todo eso es parte de la buena noticia. Ahora, hay algo que a mí me ayudó mucho Tim Keller. Porque las cosas a veces se confunden, ¿no? Y él decía, y esto lo pueden leer en su libro Iglesia Centrada, en el Dios Pródigo, que es importante distinguir el Evangelio como buena noticia de los frutos del Evangelio. Pero a la vez, es importante no separar el mensaje del Evangelio y la verdad del Evangelio de sus frutos. Ok, dime más de eso. O sea, tenemos la realidad del Evangelio y tenemos el fruto del Evangelio. Porque es importante distinguirlo, pero no separarlo. Sí. Y claro, articularlo de esa manera ya te crea una separación. O sea, es como, ¿verdad? Pero es para fines como de, por lo menos de pensar y meditar. René Padilla siempre decía, el Evangelio, o sea, citando Efesios, decía, el Evangelio es salvación por gracia, no por obras, para buenas obras. Ay. Y él decía, si me dejas el para buenas obras fuera, no es Evangelio. ¿Okay? Entonces, esa era otra manera de decir, el Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros, completado, sellado y finalizado, que nosotros nos apropiamos de eso por medio de la fe y el arrepentimiento de la fe. Los frutos del Evangelio es la vida que resulta y los beneficios que recibimos como resultado de eso que ya ha sucedido. Entonces el Evangelio es buena noticia de algo que ya está completo. Tú lo leíste ahorita. Cristo vino, murió, resucitó.
ascendió a los cielos, reina. O sea, eso es hecho ya. Su sangre fue derramada, el precio fue pagado. Y el descanso de nosotros y la libertad de nosotros y la seguridad de nosotros se basa en poner nuestra mirada y confianza en eso. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cómo sé que estoy confiando? ¿Cómo sé que realmente he abrazado a ese Cristo? Eso genera una transformación. Genera una praxis nueva, un modo de vivir que nueva. nace del descanso en esa verdad. O sea, porque una vida cambiada puede ser motivada por el miedo. O sea, una vida cambiada puede ser motivada por el orgullo. ¿Verdad? O sea, cuando uno fallaba, los viejos de uno le decían a uno, mira muchacho, tú eres mejor de ahí. Sí. ¿Cómo tú te atreves? Tú eres mejor de... Bueno, entonces te crea un orgullo. Uno puede ser motivado al cambio por la culpabilidad. O sea, hay mucha por la vergüenza de qué dirán. Hay muchas cosas que motivan el cambio. Sí. El evangelio motiva un cambio único y particular desde la libertad de que ya soy amado. Desde la libertad que ya soy aceptado. Desde la libertad de que ya Dios me abrazó en Cristo Jesús. Y entonces eso genera un cambio que es motivado por amor, agradecimiento y admiración. Lo que la Biblia llama el temor del Señor. El temor del Señor es interesante porque cuando da los mandamientos dice que teman al Señor y luego dice para que no tengan miedo. ¿Verdad? O sea, el temor es esa admiración y esa inspiración que viene de ser abrazado por un Dios de amor y de gracia, de experimentar su gracia, que tú dices, oye, brother, pero ya yo quiero vivir para este Dios, yo quiero vivir para este Dios. La ofensa a Dios es diferente ahora porque estoy ofendiendo al amor de mi vida. Es como yo ofender a mi esposa. Cuando yo ofendo a mi esposa, brother, yo no duermo. Yo, tal vez te ofenda a ti, ¿verdad? Tú eres mi amigo y le dé mente ahorita a eso, pero yo duermo tranquilo, pero yo cuando duermo estoy ofendiendo al amor de mi vida, ven. Y tengo que resolver eso, ¿verdad? Entonces hay una diferencia, hay un impulso distinto. Entonces eso genera fruto. Ese fruto, y hay frutos que tenemos, ¿verdad? Que son dados por Dios. Por nosotros. Tenemos el perdón, estamos reconciliados. Y ahora que tú mencionas eso, hay frutos como, por ejemplo, en Gálatas 5, por ejemplo, tú mencionaste el Espíritu Santo. Hay parte de las consecuencias de la evidencia es virtudes de carácter, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, autocontrol, todas estas cosas que son bastante individuales, ¿verdad? Y a la vez, me acuerdo de Jesús hablando de cómo es que se ve su vida en relación a los demás. Me acuerdo de Lucas capítulo 4, donde Jesús declara casi cuál es la visión del reinado de Dios. Y él declara que el Espíritu de Dios está sobre él, citando a Isaías, porque le ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Lo ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y en otro lugar vemos a Jesús también, en Lucas más adelante, diciendo, lo que ustedes han visto y oído, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y sordos, oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Oye, entonces aquí hay una expresión bastante pública colectiva. O sea, no, el que quiere equivocarse porque quiere equivocarse. Jesús es claro como el agua. O sea, la vida nueva, el punto de referencia de nosotros es Jesús. O sea, ¿cómo se ve esta vida nueva? Jesús es nuestro... No es cualquier cosa o filosofía de vida. No, es Jesús. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo me llena, como el caso de Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí, las mismas pasiones, las mismas prioridades, la misma vida de Jesús se empieza a reflejar en nosotros. Y con Jesús no hay equivocación, brother. Jesús, los pobres, la necesidad de los marginados, la gente quebrada, los despreciados, porque se cojo, ciego o algo. O sea, hay un estigma
Eso no es solamente era una enfermedad física ese tiempo. Eso era un estigma social que te marginaba. Y yo digo, oye, si yo quiero ser como Jesús, que es mi inspiración, es la meta, es como hacia donde el Espíritu Santo me está guiando. Y yo ando una semana con Jesús. Ok, vámonos a caminar. Eso es un ejercicio que yo hago con los plantadores que entrenamos, ¿no? Vámonos a andar con Jesús una semana. Va a ser una semana incómoda, brother. ¿Qué? Porque nos va a meter a los rincones, a los lugares y a andar con personas que nosotros socialmente estamos condicionados a marginar y rechazar. Así es. Y en esa proximidad, porque ahí Jesús se encarna, oye, desde que vino, brother, en una cueva, nace en pobreza de una familia pobre. Hay un mensaje ahí. O sea, no olvidemos de que la manera, la trayectoria de redención viene a través de Jesús encarnarse en la extrema marginalidad. Así es. Y desde ahí su misión redentora. Desde ahí. Entonces, si yo voy a parecerme a Jesús, yo tengo que entender que eso es una prioridad de vida. De que eso es identificarme con los marginados de mi comunidad, con la gente pobre. No porque sean buenas y santas. O sea, yo conozco mucha gente pobre y he trabajado, todo mi ministerio ha sido y son pecadores, hermano, igual que todo el mundo. Exacto. No es por eso. Es que hay algo ahí donde Jesús, ahí es que se demuestra que esta cuestión no es por mérito. No es por mérito. Así es. Entonces, el Señor se encarna en esa realidad, ama la justicia. Bueno, el Salmo 11 dice, Dios es justo y ama la justicia. Así es. O sea, papá con el que hemos sido reconciliados. Entonces, eso es uno de los frutos porque en la narrativa moderna se le da una interpretación a justicia que se politiza. Eso es problema de ellos, brother. Exacto. Como ellos quieran usarlo. Y selectivo, sí, algunas cosas. Algunas cosas, ¿verdad? Los temas favoritos de ellos, ¿verdad? La santidad. La justicia de nosotros está conectada con la santidad de Dios. Es integral. Y si Dios es así y Jesús es así, la vida del Espíritu que ahora Dios me da, yo tengo que buscar ese fruto y decir, ¿se está manifestando o estoy espiritualizando el fruto para algo individual, personal, incluso hasta escapista? Exacto. Que nos degenera en un moralismo personal. Así es fácil. Cuando somos morales, solamente cuando reducimos la experiencia de seguimiento de Jesús a una salvación personal, y entonces solamente reduzco, es que me vuelvo ahora una persona moral. Oye, pero qué fácil entonces juzgar a otros, porque entonces no están llegando a mi moralidad. Que generalmente la moralidad está definida en los temas favoritos que uno escoge. ¿Tú sabes? Y es selectivo. Selectivo. Y usualmente tú dices, mira, en muchas tradiciones esa moralidad se reduce a cuestiones sexuales. O se reduce a la consistencia a asistir al culto. Se reduce a no decir malas palabras. Sí. Se reduce a cómo te viste. Y entonces se ignoran los macro asuntos de sociedades que se organizan a base de injusticia, donde se abandona al pobre, a las madres solteras, donde se favorecen a algunos, se desfavorecen a otros. Nosotros no queremos vivir en una noción donde la salvación es solamente individual y no tiene nada que decir a lo estructural. Claro. O sea, porque el pecado no solamente... por eso es que es misión integral. Así es. Porque el pecado no solamente tiene su dimensión personal. Nosotros los seres humanos somos comunitarios. Y eso, cuando somos comunitarios, quiere decir que nosotros tenemos que organizarnos. Nos organizamos como comunidad bajo ciertos criterios. Se crean estructuras que incluso ya cuando nos estructuramos, esas estructuras se convierten tienen su propia identidad que nos condiciona, ¿verdad? Entonces, el pecado es personal. El pecado es estructural también. La manera en que nosotros los seres humanos... Antonio González, que es un teólogo latino que es una joya. Es un pensador fino, brother, fino. Sí. Antonio González decía, nosotros los seres humanos no podemos dejar de ser comunitarios. Eso es parte de la imagen de Dios. Pero las comunidades se organizan en base al uso y abuso de unos de otros. Así es. Son utilitarias. Solamente a través de Cristo, cuando ya no nos justificamos por nuestros méritos, sino por su gracia, es que se da la posibilidad
de comenzar el ensayo de una comunidad donde nosotros somos de servicio y de amor, de autoentrega unos con otros. Y eso crea una nueva estructura. Eso crea, que la vemos ejemplificada en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la experiencia de redención y del bautismo del Espíritu Santo genera un sentido bien genuino, espontáneo de equidad. O sea, se fueron llenos del Espíritu Santo y ya no había necesidad entre ellos, no había pobre entre ellos. Correcto. Yo digo que hay dos maneras en que no hay pobre entre nosotros. Es que nosotros adoptamos esta teología de la prosperidad, donde el pobre no puede entrar, y entonces no hay pobre entre nosotros. O se le acusa al pobre. O se demoniza al pobre de que el pobre está... Exacto. Entonces meten a Jesús en ese paquete porque Jesús era pobre. Jesús era pobre. El poco de oro que le llevaron y de mirra se lo tuvo que gastar huyendo para Egipto. ¿Verdad? Porque esa es otra. Mira, el tema de ahora, brother. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros seamos tan insensibles a la realidad del inmigrante en este país? Independientemente de la política, ¿verdad? Que donde caigamos en eso. Pero el inmigrante, brother, mira, nuestro Salvador. Mira si la realidad de los márgenes es tan centrada, que cuando Él viene a este mundo, no solamente nace en un pesebre, no solamente nace en oscuridad en un pueblito que se llama Belén, no solamente se cría en Nazaret, es que el trayecto de Él es que se convierte su familia en refugiados. Cuando tú lees Mateo capítulo 2, se repite que José tenía miedo. Así es. José tenía miedo. La estructura del poder vio a este inmigrante como una amenaza, tal y como Moisés. Así es. Tal y como Moisés. El paralelo está ahí. El paralelo está ahí. Lo único que es interesante es que Egipto acoge a Jesús y Egipto vomitó a Moisés. Fíjate cómo se voltea la torta, ¿no? Y que los que persiguen es Jerusalén. Oye. Exacto, el centro del poder político y religioso. Jesucristo voltea todo, brother. Pero Jesús tiene esa familia vulnerable ante un poder que los persigue. Tiene que huir en miedo y refugiarse en un sitio extraño, Egipto. Qué interesante que Egipto se convierte en ciudad de refugio cuando era símbolo de la ciudad de opresión. Exacto. Eso es como el Dios de nosotros viene a redimir todo lo que está quebrado. Entonces, yo tengo un Salvador que desde que vino a este mundo decidió identificarse con la narrativa del inmigrante y del refugiado. ¿Cómo puedo yo, en toda conciencia, confesar una fe cristiana y no tener una profunda empatía por el inmigrante? Y yo, que la razón por la que mi papá llegó a este país, a Estados Unidos, porque yo he escuchado hermanos latinos que dicen, yo pago mi taxi y esa gente, bueno, pues alguien pagó su taxi, mi papá, sus impuestos, y mi papá pudo hacerse ciudadano americano, residente, mi papá se hizo residente. Y yo nací en este país. Yo tengo o sea, esa es mi narrativa, esa es mi historia, yo no lo puedo negar. Entonces, más mi fe me refuerza eso. De nuevo, no podemos divorciar la buena noticia de redención de los frutos que genera. Y uno de esos frutos es la justicia, la compasión, la misericordia, la identificación con el marginado, junto con la pureza sexual, junto con el espíritu de amabilidad, junto con la honestidad en los negocios. O sea, todo eso es un paquete, hermano. Es un paquete. Así es. Y ese es el fruto que tenemos que ir dando. Imperfectamente, ¿verdad? Lo vamos dando. Sí, la afirmación entonces de que el reinado de Dios es un reinado sobre nosotros como individuos y sobre la sociedad en un movimiento expansivo, donde el Dios de justicia, de amor y de vida nos está llamando a participar. Eso es algo que nosotros no podemos desligar. Esto es parte inherente de nuestra identidad. Sí. Así que ya sea como un asunto de las políticas migratorias de diferentes países, nosotros estamos con el comentario concentrándonos en la realidad estadounidense actual. Nosotros como creyentes no podemos estar politizados a pensar de que cualquier partido pudiera decir cómo debemos tratar a nuestro prójimo y darnos las categorías de cómo tratarlo. Sí, no. Nosotros somos independientes de cualquier partido y nuestra lealtad absoluta es al evangelio,
que es dirigido y que es particularmente buena noticia para el empobrecido y para el inmigrante. Sí. Hay muchas maneras en que uno puede desarrollar estrategias legales. Sí, ciertamente, cada país tiene que desarrollarlas, pero como creyente yo necesito decirle a mi país que no podemos desarrollar estrategias legales que opriman, que aceleren la deshumanización de otra gente. Sí. Cualquier política o legislación que se vuelva legal, ¿verdad?, que deshumaniza, va en contra de nuestro reino. Porque nosotros somos, por eso es el evangelio del reino. O sea, no podemos divorciar la buena noticia de salvación personal de que eso se enmarca dentro de la buena noticia de que pertenecemos a un nuevo reino. Y es un reino contrario a lo de este mundo. Y la manera en que nosotros vivimos el reino es, o sea, la belleza de ese reino debe influir en los reinos de este mundo. Pero nosotros estamos claros, los reinos de este mundo se operan bajo criterios que son muy diferentes. Y eso nos llama a nosotros a tener un rol profético. Así es. Dentro de esos reinos, de ser vigilantes, de abogar por la humanización de nuestras leyes. Uno tiene que preguntarse, ¿quién queda en el fondo de cualquier legislación que lo deshumaniza? ¿Quién queda? Entonces, ahí tenemos que, por medio del diálogo, del respeto, no de las herramientas de la violencia o de la imposición. Nosotros influir desde nuestra fe. Desde nuestra fe. ¿Qué pasa? Que cuando divorciamos, esto es lo que yo veo en nuestra comunidad hispana, ¿verdad? En nuestra iglesia hispana hemos aprendido un evangelio que es muy personal, de experiencia muy personal, que se ha divorciado del evangelio del reino. No hemos sabido educar a nuestros hermanos a cómo relacionarse con los poderes de este mundo. Uh-huh. Y por ende, los poderes de este mundo están discipulando a nuestra gente. Exactamente. Los poderes de este mundo están discipulando a nuestra gente. Entonces, en el ámbito social, en el discurso social, lo que está discipulando a nuestra gente de nuestras iglesias son los intereses partidarios de agendas muy particulares que benefician a algunos con excepción de otros. No. Nosotros, y esto sucede en cualquier país. Esto es una realidad omnipresente a la cual los cristianos nos enfrentamos. Ya sea que usted piense que usted es una mayoría en su país, como cristianos, o cristianos que son una superminoría en otros lugares. Por ejemplo, yo recientemente estuve en la India. Los cristianos son una superminoría. Y eso no quita de que los cristianos, donde quiera que estén, alzamos una voz profética, comenzando por una renovación interna. Nosotros queremos ser el tipo de comunidad que no duplica las opresiones del mundo. Correcto. Entre nosotros. Y en la medida en que nosotros podemos ser fieles a eso, podemos ofrecer un ejemplo que somos una sociedad alterna. Que el asunto de los juicios morales que pudiéramos tener es a la luz de este nuevo reino de vida que Dios está estableciendo, que para el cual nosotros somos llamados. Todo el mundo es llamado a eso. No es que hay una moralidad específica para la iglesia y debería haber otra moralidad para el mundo en general o para cualquier otra visión política. Es que nosotros estamos diciéndole al mundo, fuimos creados para esto, para vivir, para amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo lo que hacemos, inclusive cómo nos organizamos socialmente, políticamente, deberían apuntar en esa dirección. Así que desde la praxis de la iglesia local tenemos esa voz profética. Nos estamos uniendo a toda una comunidad de testigos. Como decía Hebreo, estamos viviendo esta carrera ante una comunidad de testigos, ya sea los cristianos que han pasado, pero ante la presencia del Dios vivo. Sí. Y usaste un término clave, comunidad alterna. Uh-huh. Que como dice Antonio González, en ese alterno es lo atractivo. Sí. O sea, somos una comunidad. La atracción de la iglesia no es la música, las luces, el sermón relevante. O sea, son cosas que la iglesia atracciona, no. La atracción de nosotros es la belleza de Cristo vivida en comunidad. Donde esta justicia, misericordia, amor, la encarnamos y desde esa encarnación nosotros le mostramos, hey, mira lo que es la vida como Dios la diseñó. Y desde esa encarnación denunciamos, correcto, ¿verdad? Con sabiduría, con empatía, con amor, ¿verdad? Porque cuando yo denuncio al opresor, yo estoy de acuerdo, yo entiendo que yo
Robert Guerrero, soy un natural opresor. Si no, pregúntale a mis hijos cómo yo lo he oprimido. Pregúntale a mi esposa. O sea, yo tengo una empatía cuando denuncio la opresión de que yo tengo ese mismo ADN, que solamente por la gracia de Dios eso puede cambiar en mi vida. Entonces, denunciamos nuestro rol profético de denuncia y de invitación al cambio. Nace desde no del juzgar y condenar al otro, sino de un clamor, de una identificación. Pero ese es nuestro rol, ese es nuestro llamado. Y no es desde un moralismo, como habías mencionado anteriormente, porque el moralismo es, yo te estoy invitando a ti a que tú tengas te estoy denunciando para que asumas este código moral, porque entonces Dios te va a aceptar si tú haces esto primero. Exacto. Pues entonces Dios te va a amar si tú haces esto primero. Haz esto y entonces quizás Dios te ama, ¿verdad? Sí. Eso es moralismo. Sí, exacto. La postura moral es que incluso yo me siento mejor que tú porque cuando yo interactúo con la ética cristiana desde una perspectiva de que eso es lo que me hace sentir seguro y confiado. Y que Dios me quiere y está en buenas conmigo porque yo estoy rigiéndome. Como dice Tim Keller, en verdad no estoy amando a Dios, estoy usando a Dios y poniéndolo en mi cuenta, ¿verdad? Entonces eso crea una postura de altivez y de juicio, de condenación y que no nos permite interactuar. Una cosa es que nosotros tenemos valores morales, claro, nuestra ética formada del reino de Dios, y otra es que yo me valoro a mí mismo en base a mi conformidad con esa moralidad. Ya estoy negando la gracia, ¿verdad? Ya estoy negando la gracia porque por más bueno que yo sea, mano, Isaías era lo mejorcito del mundo en su época, pero cuando vio la gloria de Dios dijo, ay de mí, brother. Así es. O sea, el evangelio destruye eso. Y nos permite nosotros abogar por nuestra ética, abogar por nuestros valores morales desde la gracia y desde la humildad. Y esto es sumamente clave porque la gracia de Dios es ese mover de Dios de extender su amor y su misericordia a personas que no lo merecen por sus propias obras. Pero cuando somos entonces, al menos tenemos la conciencia de que no lo merecemos, entonces nos alineamos con lo que en el testimonio apostólico. Entonces damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Correcto. No lo hacemos desde altivez, no lo hacemos desde una experiencia de humildad, porque todos estábamos separados de Dios, mas sin embargo Dios nos está llamando a todos nosotros. Así que no es esto y Dios te amará. No, Dios te ama. Y como Dios te ama y te liberta, entonces tú puedes hacer esto. Exacto. Como escuché a Tim decir, que me imagino que lo escuchó de otro, el evangelio es una buena noticia, un mendigo diciendo al otro mendigo dónde consiguió pan. Así es. La renovación entonces personal lleva a la renovación comunitaria. Sí. Cuando Dios transforma nuestra voluntad, lo que nosotros usualmente hablamos por corazón, ¿verdad? Voluntad, deseos, sueños, etc. Entonces podemos bendecir, ¿verdad? Esparcir bienestar a otros por el bienestar que hemos recibido. En un episodio más adelante que hagamos, Jules, me gustaría que parquemos un poco y abundemos un poco sobre cómo es esa dinámica de renovación. Es uno de los regalos mayores que hemos recibido de nuestro mentor Tim Keller es que él meditó mucho y escribió mucho y lo encarnó de cómo el impulso transformador del evangelio y los counterfeits, los pseudos cambios que aparentan ser desde la fe, pero son falsificado. Es falsificado. Porque eso también ayuda a lo que es la vida abundante que nosotros tenemos que vivir. Y me gustaría explorar eso en algún momento. Oh, sí. Lo vamos a hacer. Así que, hermanos, hermanas, amigos y amigas, hemos hablado de cómo la centralidad del evangelio significa recordar que Jesús es Rey sobre todo, que esto no es un mensaje desconectado del mundo real, sino que es Dios trayendo en nuestra historia su amor, su justicia,
su restauración, y nosotros estamos invitados a participar fielmente con todo lo que tenemos juntos en esta tarea. Así es. Sin púlpito y sin maquillaje. Hasta el próximo episodio. Gracias por sintonizar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y el pastor Robert Guerrero. Te esperamos la semana entrante en otro episodio donde hablaremos de fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast y también en Instagram y YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Será hasta la semana entrante donde el Dr. Jules Martínez y el pastor Robert Guerrero te esperan para hablar sin púlpito ni maquillaje.